Buenos días, nos encontramos en otra transmisión de Grado Cero. En esta ocasión agradecemos a la editorial La Cifra y en especial a Anaís Pérez, porque nos encontramos con el autor Daniel, quien nos va a presentar su novela de La soledad de los animales. Mismo que pueden ver de este lado si nos están viendo en YouTube o si nos están escuchando, subiremos la imagen de la misma a nuestra página de Facebook. Exacto. Bueno, mi nombre es Tania Guevara, él es Samuel Martínez, y nos acompaña en el estudio hoy Daniel Rodríguez Barro. Y bueno, quizá para comenzar brevemente, sería interesante que nos mencionaras cómo es que te ha ido con esta incursión en la novela, ¿no? Porque ya habías trabajado teatro, habías trabajado cuento, pero en esta ocasión te decidiste, ¿no?, a trabajar en un texto sobre novela. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tengo la impresión de que en realidad siempre quise escribir novela. El teatro tuvo que ver un poco con la educación. Yo estuve en la primera generación de la SOGEM y los maestros de la SOGEM en aquella época eran casi todos dramaturgos. Estaba Vicente Leñero, estaba Jesús González Dávila. Entonces, sin querer o queriendo, te jalaban hacia la dramaturgia. Entonces, al ponerte ejercicios de dramaturgia, al insistirte en el teatro, pues bueno, creo que terminé escribiendo teatro. No me arrepiento porque utilizo algo que tiene que ver del teatro, que es el manejo de los diálogos, en la novela, por supuesto. Pero creo que lo que siempre he querido escribir, lo que quiero seguir escribiendo, es novela. En realidad fue como un pequeño impasse. Ok, y bueno, ahorita que mencionas esto de la novela, queríamos saber si, bueno, en esta misma temática de la soledad de los animales, ¿tienes pensado realizar alguna otra obra? Sí, la novela que estoy escribiendo ahora, no quisiera contar mucho, pero vuelve a tener, no como tema central a los animales, pero sí hay allí una trama. Uno de los personajes principales tiene que ver con su relación con los animales, ¿no? Pero ya no sería la novela completa, como es en este caso. Y a mí me parece interesante porque, digo, buscando, ¿no?, en la literatura un poco estos puntos de contacto, ¿no?, entre la figura del animal, ¿no?, la vida diaria, el tema de la ética hacia los animales. Lo hemos pensado y hemos estado rastreando, ¿no?, algún tiempo que ya llevamos en el podcast. Yo podría decir, es una publicación novedosa en esta temática que aborda, y o sea, me atrevo a decir no solo en habla hispana, ¿no?, o sea, no solo en Latinoamérica, quizá a nivel internacional no haya prácticamente referentes, ¿no? Puede haber cuentos cortos, podríamos pensar, ¿no? Exactamente. Yo tampoco conozco, la verdad, no conozco una novela que esté dedicada al tema del activismo animalista. No la conozco muchos ensayos, como todos nosotros seguramente, conozco mesas que se han trabajado sobre la ética de los animales, y efectivamente algunas historias y algunos cuentos, sobre todo el romanticismo europeo, que hablan de los animales, pero hablan yo diría, todavía no hay activismo. Entonces es como el tú a tú de un escritor y un animal, el afecto que le tienes a ese animal y nada más, ¿no? Que efectivamente tiene que ver, bueno, hasta la literatura clásica, ¿no? Lo estábamos hablando hace un momento, los griegos, Pitágoras. Hay una anécdota muy chistosa de alguien que le está pegando a un perro y le dice, no le pegas a ese perro porque puede ser mi tío o era mi primo. Mira, que reconozco la voz de un pariente. Reconozco la voz de un pariente. Sí. Avisar así de noche sin saber que no hubiera ningún insecto, ¿no? O sea, era como un respeto. Había ese respeto, ¿no? Claro, aunque también existe mucho la influencia, ¿no?, de la metempsicosis, ¿no?, de la transmigración de las almas, que al final de cuentas era heredado, ¿no?, de una posición teológica muy preponderante en esa época, aunque no por eso queremos decir que en la antigüedad los que hablaron de respeto hacia los animales todos fueran, en este caso, creían en la transmigración. No necesariamente, ¿no? Hay otros ejemplos, pero... Sí, no necesariamente, y en ese ejemplo que tú das, si te das cuenta, en realidad era como un respeto a la persona en el animal, no al animal mismo. O sea, decía, no mates a ese gallo o a ese perro, no mates a ese perro porque puede ser el tío, el primo, el hermano, o yo mismo un día. Pero es decir, lo que quería hacer era decir, respétame como persona dentro de ese animal, no el animal per se, ¿no? Sigue siendo una cuestión, un motivo antropocéntrico en ese sentido, ¿no? Así es. Y esto... vaya, el parte de la novela, sin querer adelantar, ¿no?, parte del contenido, porque cuando la lean van a sentir el rigor, ¿no? Nosotros empezamos a leerla y ese mismo día dijimos, fue como un golpe, ¿no?, un balde de agua fría. Aparte es adictiva, porque empiezas y no lo puedes dejar, realmente te atrapa
porque te atrapa, o sea, es... Yo la pregunta sería, ¿por qué escribir sobre el activismo en México? Sobre este activismo en México. Yo me di cuenta que estaba viendo un cambio cultural, era obvio, está en el aire, ¿no? Conoces de pronto gente que son activistas, vas por la calle, ves perros, yo tengo 2 perros, entonces cuando los paseo en la calle, me encuentro paso tras paso gente, oye, ¿y los adoptaste o los compraste? ¿De qué raza son? ¿Ya los operaste? Es decir, hay una serie ya de cambios culturales a los que no estábamos acostumbrados antes. Yo contaba una anécdota el día de la primera presentación de esta novela, que mi abuelo, estoy hablando de una generación muy anterior a la mía, mi abuelo recogía perros, pero los recogía sin toda esta tramitología de los voy a operar, los voy a cuidar, sino sencillamente los recogía. Si de pronto abría la puerta de su casa y a alguno se le escapaba, no pasaba nada, porque él no tenía esta especie de escuela, de nueva escuela, en donde hay que darles un nombre, regularmente además un nombre y que se les da, colocarlos después, sino él solo los recogía. Y a mí me parecía maravilloso entrar a su casa, imagínate ya un niño chiquito, y ver a los perros de mi abuelo, porque yo era un niño, ver a los perros, y el tipo los controlaba, ¿no? Yo los veía gruñir. Entonces creo que uno tiene que ver por eso, ¿no? La fantasía de ese hombre que podía controlar a las bestias, en este caso solo eran perros, pero bueno, para mi imaginación infantil era el abuelo, ¿no? Exactamente, era el abuelo que podía separar a esa jauría y decirles se tranquilizan o se tranquilizan, y al mismo tiempo el abuelo tierno que podía dejarlos comer en la mesa, que podía dejarlos subir a las camas, que podía dejar una cosa que rompía esquemas y que a mí no se me permitía. yo no podía tener un animal y mucho menos subirlo a ninguna parte, ¿no? Y en casa del abuelo se podía todo eso. Ahora salgo a la calle y veo cómo se lleva incluso al extremo. Estuve una vez en una fiesta de cumpleaños de un perro en un restaurante que era para perros, ¿no? La comida era muy sofisticada para los perros, había sushi, había terrina, pero para los humanos era un sándwich y agua simple. Entonces me di cuenta que realmente estaba habiendo un cambio, no sé si grave, curioso, pero curioso, sí, insistente, real, que lo veías en la calle. Entonces me pareció que había que escribir, que eran personajes nuevos de esta ciudad, porque sí, ciertamente son urbanos. No estoy seguro de que esto esté pasando en provincia. Sí. Realmente en los pueblos, quiero decir, donde se hace la matanza de animales, claro, etcétera. Aunque hay que decir que hay una concepción distinta, ¿no? Del animal. Yo recuerdo igual, como mencionas, ¿no? De estas cuestiones anecdóticas, mi abuelo, que ya tendrá este año 90 años, siendo, ¿no?, de la Sierra de Hidalgo, pues me decía, sí hay una relación más íntima, aunque también hay una cuestión como de diferenciar, esos animales son para esto, esos animales son para lo otro. Claro. Estos animales no te es lícito ni permitido establecer un vínculo emocional, porque ya sabes cuál es su fin, ¿no? Cuál es su telos, al final de cuentas. Entonces, si tú lo estableces, va en contra de ti, porque al final de cuentas no vas a poder cambiar el destino ya, ¿no?, incorporado a ese animal. Entonces, sí hay una relación íntima y una comunicación, incluso no verbal, pero al final de cuentas, no con esta conciencia como tú mencionas, ¿no? Y ahora, además, esa conciencia lo que da, como sucede siempre con la conciencia, lo que da es culpa. Es decir, sientes culpa, sabes cómo se matan estos animales, sabes cómo sufren, porque, digo, cualquiera que esté en las redes le han mandado 1 o 1 millón de fotografías de cómo se matan a los animales. Entonces, cuando estás deglutiendo en un restaurante, dices, ok, me lo voy a comer rápido. O no te lo comes, digo, hay gente que definitivamente opta por ser vegetariano. Pero creo que lo que existe ya es una conciencia real de que los animales tienen derechos, de que debe existir un respeto y una conciencia real de que estamos matando indiscriminadamente animales. Incluso por fines banales, ¿no? Decía Hannah Arendt, ¿no? Realmente el mal no requiere un motivo, es una cuestión vana, ¿no? Y parece ser que sí se ha mantenido, ¿no? Sí, parte de esto lo exploras en la misma novela cuando menciona, vamos a adelantar un poquito, una de las activistas, ¿no?, que es protagonista, que se llama Laura. Va mencionando, ¿no?, lo que, por ejemplo, nosotros que estamos un poquito familiarizados, pues ya sabes que pruebas de por ejemplo, de detergentes o de colorantes se realizan sobre la piel de animales. Así es. Entonces, es una cuestión bastante vana, ¿no? Que por un maquillaje, por una cuestión así,
Completamente. Y ya hay gente que hace relativamente poco hubo una artista inglesa, hizo un performance durante unos 5 o 6 minutos donde a ella la sometían a todos estos ejercicios brutales, y era impactante, y la trataban como si fuera un animal. Es decir, te estaba creando esa conciencia de vean cómo me está tratando y cómo tratamos a los animales, por efectivamente cosas banales. A veces no. Hay médicos que sí hacen experimentos y que realmente están buscando la cura de alguna enfermedad. No sé si, por ejemplo, ahora del ébola se utilicen animales para ensayar alguna vacuna, pero hay otras cosas que definitivamente sí son muy banales y que se vuelven brutales. El otro día estaba viendo un video sobre la lana y cómo los que cortan la lana en los borregos, pues tienen que cortar tanta y pasan tantos borregos y de forma tan mecanizada que terminan por romperles el cuello muchos de estos animales, porque pues los voltean, los paran, ¿no? O sea, pues ellos tienen que seguir haciendo eso y tienen que sacar, no sé cómo se mira, kilómetros de tal lana. Entonces pues, tienes que trabajar, ¿no? Y eso es lo terrible. Claro. En este sentido también, una de las preguntas que habíamos pensado, ¿no?, era si tú por ejemplo, habías mantenido o habías establecido contacto, ¿no?, con grupos, con activistas, porque lo describes el ambiente y estás escribiéndolo en un sentido bastante familiar, ¿no?, familiarizado. En este caso, ¿qué tanto de anecdótico hay un poco, ¿no? No, hice mucha investigación más bien, ¿no? Nunca entrevisté a ningún activista. O sea, los conozco por los círculos en los cuales me manejo. Yo tengo que ir al veterinario con mis propios perros y me ha tocado no una, sino 20 veces estar del lado, esperando ahí en la sala con un activista, y entonces ya te cuenta todo. No, yo tengo 200 perros y los tengo en un departamentito chiquito y por favor, mira, hay que donar. Sí, aquí están los 200 pesos, aquí están los 100 pesos. Entonces, lo que hice fue más bien investigación, porque además yo quería que estos activistas fueran agresivos, ¿no? Y es decir, pudieran llegar hasta el punto en que pudieran matar a alguien para salvar un animal. Y eso me di cuenta que desde luego no estaba pasando en México, pero sí había pasado en el Frente de Liberación Animal, que es como yo también los llamo en la novela, en Inglaterra. Claro, y que había incluso gente presa, ¿no?, por haber asesinado a algunas personas por salvar a unos vídeos. Es el manifiesto, ¿no?, de Screaming Wolf, que fue traducido, ¿no? Matar gente para salvar animales y la naturaleza, me parece que es la traducción. Y bueno, ha habido dentro del mismo movimiento abolicionista, pensando por ejemplo en Gary Francione, que ha adoptado una posición no violenta, ¿no? Se ha tratado de reprenderlos. Algunos compañeros, ¿no?, algunos activistas piensan que no es la forma, ¿no? Hay distintas formas de hacer activismo, hay unas que se consideran más efectivas, otras no, pero bueno, es algo que se deja ver, ¿no?, en el libro, ¿no?, en el modus operandi, ¿no?, de los protagonistas. Sí, si te das cuenta, son 3 mujeres, ¿no? La mamá, digamos la abuela, mejor dicho, la madre y una niña, ¿no?, Nínive. Y si te das cuenta, las 3 actúan con los animales, van como radicalizándose. La abuela cree en el beneficio, en la zooterapia, en el beneficio médico de los animales. Laura, que es la del medio, la hija, ella cree que los tienes que salvar y se radicaliza un poco, llevando al extremo esta salvación de los animales. Y Nínive, que llega al grado más bien de decir que se mueran todos, incluyéndome, pero que la única manera de salvación es bastante trágico, creo yo, y bastante radical. La única manera de salvación es la muerte. La aniquilación total. No va a haber manera de salvarlos más que aniquilándolos, ¿no? Que es un poco como de Joseph de Maistre. Claro. Acabas de mencionar de esta situación en donde te abordan y te preguntan sobre tus perros. Es sí. Una escena similar a la novela. Sí, claro. Entonces, bueno, ahorita estamos hablando de Laura. Creo que, bueno, Nínive es impresionante, pero casi todo el desarrollo está más enfocado en Laura, ¿no? Claro. Entonces queríamos saber, si habías llegado a conocer a alguien así o cómo desarrollas un personaje tan fuerte, ¿no? Tomando de aquí y allá. Uno, te digo, conociendo a esta gente por mera casualidad, que me encontraba en la calle, que me encontraba en el veterinario,
seminario, que me encontraba en alguna reunión, en alguna fiesta. Y luego, pues mis heroínas, ¿no? Las de Luc Besson en las películas, que son bastante fuertes, Lolita, ¿no? De Nabokov, es decir, todas estas mujeres heroínas fuertes, liberales, agresivas, ¿no? Que no se andan como con chiquitas, y estaban para mí tiene que ver también con esa tradición literaria. Nínive sin Lolita no podría existir, ¿no? Claro, porque a los ojos de Felipe es que dices, ok, este es el guiño, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro, yo no podía escribir Lolita porque ya estaba escrita, yo no podía llevar esa relación. Exactamente. Pero lo que quiero decir es que yo no podía llevar a cabo esa relación entre ese cuarentón y esa niña, porque es una historia que ya estaba escrita, pero obviamente allí hay un guiño, ¿no? Del cuarentón enamorado de la niñita. Ahora, hubo algo interesante que, obviamente, o sea, la lectura del texto no solamente se debe de realizar, ¿no? Así de golpe y porrazo, sino a mí me gusta en particular pues tratar de buscar los contextos del mismo texto, ¿no? Y hay algo que mencionas muy interesante, y yo lo desconocía completamente, del famoso anarquista, bueno, no era tan famoso, ¿no? Porque no lo conocía yo tampoco, ¿no? Pero Plotino Rodacanati, la Escuela del Rayo, el movimiento agrarista en México. Hay una anécdota que se menciona que incluso agricultores indígenas en el primer o quizá el segundo cuarto del siglo pasado fueron llevados de México, de Puebla, ¿no? Me parece, a Rusia, ¿no? Para que pudieran hacer esta muestra, compartir cómo es la forma de revolución agraria que se estaba realizando en México. Entonces, hay una parte interesante que incluso tú pones las raíces de las mismas hijas, ¿no? La abuela, que tiene unos pantalones bien fajados, y me interesa mucho porque parece que las heroínas, ¿no? La mujer tiene un papel preponderante en esto porque también ha sido víctima, ¿no? De esta violencia patriarcal, podemos decir, esta violencia machista, ¿no? Sin duda alguna. Y que a mí me pareció muy curioso tratar de hacer esa relación, ¿no? Entre, en un momento, el pensamiento anarquista, y que le responde muy bien, ¿no? Por ejemplo, Kropotkin, sin duda, cuando escribe Apoyo Mutuo, sí se está golpe, ¿no? A estos, por ejemplo, Herbert Spencer y otros, compañía que piensa que la selección natural es lo que legitima la libre competencia del mercado, cuando dice, no, a ver, lean a Kropotkin, que es como Darwin, pero sin Malthus, ¿no? Sí. Así lo menciona Franz de Waal en el natural. Y es muy importante esta relación, ¿no? Al punto de decir, es una cuestión muy vigente, ¿no? Todavía es posible pensar en un movimiento emancipatorio que no tome en cuenta a los animales. No, yo creo que ya no. Yo creo que no es posible la liberación de ningún grupo social o político, de ninguna minoría, mujeres, homosexuales, sin la participación también de la liberación de los animales. No tendría sentido, ¿no? Sería otra vez crear estas especies como de clases sociales. Yo te puedo liberar a ti, mujer, de todo esto, pero puedo seguir oprimiendo a los animales. Yo puedo darte el derecho a que te cases, señores homosexuales, pero yo puedo seguir oprimiendo a esto y a otro grupo. No tendría ningún sentido, en el fondo estás haciendo exactamente lo mismo. De lo que tú estás hablando me interesa mucho porque pasan dos cosas en la novela. Uno, que la gente lo toma como ficción y punto, ¿no? Sí. O sea, aparece Plotino Rodacanati y ya, pues es un hombre raro y es ficción. Pero hay otros que le saben, ¿no? O que le buscan y que dicen, mira, o sea, sí existió, estuvo en Chalco, claro, Dios en Chalco, a tiro de piedra, en una escuela donde efectivamente educaba a los campesinos en esta especie de socialismo, anarquismo primitivo. De autogestivo, comunitario. Exactamente, comunitario, autogestivo, que no buscaba la revolución, lo que buscaba era sencillamente que las leyes los dejaran en paz y ellos poder hacer su propia comuna, ¿no? Una comuna donde pudieran alimentarse, donde pudieran vestirse de manera autogestiva, sin que nadie les importara. Y bueno, a mí esa figura de Plotino siempre me pareció absolutamente interesante, la descubrí seguramente cuando estaba en la universidad más o menos, y siempre pensé que, ¿y de dónde? ¿Cómo terminó aquí en Chalco? ¿Cómo terminó en Chalco? Exactamente, y además nadie sabe cómo terminó realmente, o sea, sabe dónde nació, etcétera, etcétera,
pero no sabemos dónde murió, no sabemos si se regresó, no sabemos si murió en México, no sabemos un poco qué pasó. Y luego entrevisté, perdón, ya nada más, por una mera casualidad, por una mera casualidad y por el trabajo que yo realicé en el Canal 22, tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Illades, al doctor Carlos Illades, que ha trabajado con estos primeros socialistas, y ni más ni menos me descubrió que él tenía, bueno, él tiene, publicado por la UNAM, todos los textos de Rodolfo Canati. Entonces dije, ¿cómo? Y en ese momento me fui, me los compré y están todos los textos en esa colección que se llama Siglo XIX. Ya sabes que tiene el globito de Cantoya, y ahí los tiene. Y él, entonces, pues, realmente hablé mucho con él, le dije, oye, cuéntamelo, ahora sí que cuéntamelo todo. Ajá. Y lo utilicé porque me parecía un personaje esencial para la novela, pero al mismo tiempo un personaje oculto dentro de la historia real de nuestro país. También quizá haciendo la analogía, si pudiéramos hacerla de manera legítima, yo pensaba en Erich Mühsam, que él, fíjate, en el régimen de ascenso nazi al poder en Alemania, él era judío, él era anarquista y era vegetariano, ¿no? Tenía todo, ¿no? En contra, pobre sí, pobre hombre. Y justamente él pensaba, porque él participa en una comuna que se llamaba Monte Verità, y él decía, se mantenía un régimen estricto, que ahora podemos decir vegano, se mantenía, se buscaba que fuera una comuna autogestiva, que no hubiera represión sexual, y él sale, ¿no?, de alguna manera desencantado de la comuna porque pensaba que un aspecto como la dieta, porque se reducía al tema de la dieta, de una dieta vegetariana estricta, no era suficiente para poder mantener una cohesión, ¿no?, para distintos grupos o distintos pensadores, distintos ideales, distintas voluntades, y él se va un poco desencantado, ¿no? Y dice la anécdota, y pasa algo muy curioso. Mühsam es detenido finalmente por la SS y es sometido a un régimen en el que ya es un costal de huesos, ¿no? Y entonces, poco tiempo después, detienen a un científico que estaba haciendo, recordemos que son los primeros experimentos con chimpancés, no necesariamente desde vivisección, pero sí etológicos, que se realizan por esa época, y que él estaba trabajando con un chimpancé, entonces le confiscan al chimpancé y se les ocurre, ¿no?, la anécdota, se les ocurre a los oficiales, oye, este chimpancé también tiene bastante hambre. ¿Qué será una buena lección para este amante de los animales, para este hombre que hablaba un poco de respeto hacia los animales? Meter en la misma jaula a un chimpancé que por el hambre se lo va a terminar devorando, ¿no? Entonces lo meten a la jaula y ahí están, esta anécdota está recogida al menos en 3 lugares distintos, y ahí están todos, ¿no?, viendo con ese morbo, expectantes por la sangre, ¿no?, por de la palabra cruel, ¿no?, de cruel, ¿no? Y están esperando este momento en el que el chimpancé ve a Mühsam, ¿no?, lo ve un saco de huesos, ve que tiene llagas, ve que tiene heridas, y lo que hace el chimpancé es un acto de empatía que bien hacen los animales, y empieza a lamerle las heridas, empieza como a apapacharlo un poco, ¿no? Entonces eso despierta la furia en los guardias y matan al chimpancé. Pero pensaron, alguien, por ejemplo, Mühsam, que también es otro anarquista, ¿no? Podemos pensar el tema de los animales, ¿no? Y esto, como lo que mencionaste, un poquito adelantando algo de la novela, importante, no separar el pensamiento político del encuentro con el animal, ¿no? Sí, no se puede, y hay varios, también hay otro hecho histórico que yo utilizo en la novela, el de también es un gorila que se defiende de sus carceleros en un zoológico porque lo hacen beber y fumar para divertir a los niños, y es real también, yo lo pongo como que es el primer anarquista, que es el primer anarquista real, porque bueno, termina liberándose de sus captores, pero es real, es decir, fue un hecho real, el chimpancé harto de estar siendo manipulado de esa forma, y tienen que abatirlo a disparos, entonces se vuelve el primer mártir anarquista, digo yo, en la novela, y un poco, ¿sabes?, entre bromas y veras, en la narración, se vuelve el primer mártir anarquista. Tiene que ser un animal. Hay una correspondencia ahí que yo no sabría explicar entre el anarquismo, entre los veganos, entre el cuidado de los animales, entre esta idea que tienes de que todos
lo diré de manera cursi, de que todos son hermanos y de que todos se tienen que ayudar entre sí, no puedes descontar a los animales en ese grupo, porque entonces, insisto, estarías haciendo lo mismo que hace cualquier otro, ¿no? De abogar nada más por uno mismo o por tu grupo, pequeño grupo político, social, de inclinaciones sexuales, etcétera, 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 y dejando a un lado a todos los demás, ¿no? En ese sentido también, y como te mencionaba, ¿no? Resulta importante tratar de hacer una relectura, ¿no? de todos estos aspectos de la literatura, sobre todo, como ya lo habíamos mencionado un poquito, este espíritu del romanticismo, ¿no? que ha impregnado mucho y que también lo platicamos, ¿no? Hay un antes y hay un después de Darwin, que al final de cuentas sí nos viene a decir que de alguna forma hay una gran hermandad de la vida, ¿no? La vida está hermanada, está entrelazada, ¿no? Está encadenada, sí. El ancestro común, entonces ya como que se corta esa distancia, ¿no? Yo creo que a partir de Darwin, efectivamente, esa distancia, bueno, obviamente hubo primero muchas burlas y muchas injurias contra Darwin. Ustedes saben perfectamente que ese anís que se llama anís del mono, se le pusieron anís del mono por Darwin, porque riéndose un poco del asunto del darwinismo, bueno, pues le pusieron anís del mono. Pero fuera de eso, aparte de eso, está este otro romanticismo que además podía poner el dedo en la llaga, que era, por ejemplo, en esta humanidad, comillas, de los animales. Hay un texto que me encanta de Víctor Hugo, que se llama el Sultán Murad, y que está en La leyenda de los siglos, en este libro que casi nadie lee porque en realidad es en verso y es un poco tedioso, pero hay algunas partes realmente claves. Y en Murad se trata de un sultán que es absolutamente cruel y sanguinario. Ha matado a hombres, ha matado a mujeres embarazadas, ha matado a niños, ha matado a todo el mundo, todos los que se cruzan por su camino los mata. Pero de pronto va en su caballo y ve un cerdo a la vera del camino y el cerdo está degollado, pero todavía está vivo, e incluso hay una nube de moscas que está como comiéndole un poco la cara, el cuello, y él lo único que hace, se baja del caballo, le da un puntapié al cerdo y el cerdo rueda y se libera. Termina su agonía, ¿no? Termina su agonía, se libera de las moscas y termina, por supuesto, muriendo más adelante. Siguen pasando los años, él sigue siendo un criminal, y cuando se muere, en este gran juicio de Dios, en este gran juicio del cielo, hay una larga fila de todas las víctimas de Murat, y al final está el cerdo. Entonces todo el mundo le va diciendo: condena a Murat, mándalo al infierno porque a mí me mató, yo tenía un hijo en mi vientre, bla, bla, bla. Le van diciendo con pelos y señales cómo los asesinó. Y al final el cerdo, y lo dice bien bonito Víctor Hugo. Sí, lo dice muy bonito Víctor Hugo, dice: y el ojo del cerdo miró el ojo de Dios, es decir, se eleva y mira el ojo de Dios y se ve fijamente y le dice: sálvalo, porque en mi peor hora el único que me ayudó fue él. Y entonces Dios hace pesar todas estas almas y las almas del cerdo y dice: un cerdo vale tanto como todas estas almas, Dios salva. Claro, es Víctor Hugo. Entonces es algo realmente impactante, porque está hablando de una bestia que se eleva hasta Dios, que se ve frente a frente con Dios y que Dios la reconoce como un igual, ¿no? Un igual, y además quizás como algo más, porque pesa en esa balanza divina frente a un montón de víctimas, ¿no? Claro, digo, esto es importante. Eso es romanticismo. ¿Por qué pasa que en nuestras sociedades occidentales tan abiertamente se hace sufrir, se victimiza, ¿no?, a los animales? Y ahí podemos quizá con Derrida, ¿no?, tratar de entender también con Heidegger que ha habido una tradición en Occidente que ha de manera vehementemente, obsesionadamente tratado de diferenciar lo propio del humano, construirlo a costa de excluir al animal. Sí. Quizás es una cuestión, podemos ir a una patología filosófica, no sé cómo mencionarlo, pero entre más lejos mejor, parece que no. Claro, no, y tiene también que ver con la teología. En realidad, cuando Adán, Dios le dice: ahí tienes todas esas bestias para nombrarlas y para alimentarte, jamás le dice: son tus iguales y los tienes que maltratar, los tienes que cuidar igual que a tus propios hijos, o igual que a tus hermanos, o igual que a tu esposa, igual. No, él hace de inmediato la distinción y él dice: estos no son iguales que tú y están aquí para alimentarse,
beber de su leche, para beber tal vez de su sangre, de los rituales, etc. Creo que también tiene que ver con ese nivel teológico, de que desde el principio Dios no separa. Bueno, y hay otra lectura, ¿no? O sea, También, exactamente, en donde el bueno, mismo texto te dicen, bueno, claro, es un ser más similar a Dios, el hombre, pero en esa cualidad de semejanza con el Padre, es que el hombre también puede cuidar a los otros seres que están en otra situación. O sea, no son iguales. No son iguales. Pero no es ya de control, sino administrar, ¿no? O sea, como, bueno, yo tengo la capacidad de ver, distinguir, etcétera. Entonces, el hombre, la naturaleza no está solamente como para servir al hombre, sino que el hombre está para ver, cuidar la naturaleza. Es una lectura no tan popular. No, exactamente. No tan popular, pero bueno, también como quizás ahora más este asunto de que finalmente la tierra está desprotegida y somos nosotros los que lo hemos contaminado, etcétera, y que ahora somos nosotros los que tenemos que cuidar y vigilar, ¿no? Leonardo Boff ya hablaba de la dignidad de la tierra, ¿no? De una perspectiva de una teología y del cuidado de la naturaleza, ¿no? Sí, hay pero muchas lecturas. Hay muchas lecturas, pero creo que estas donde se incluye a los animales como seres tu igual casi, son muy recientes, en realidad. Incluso se llega a extremos. Ustedes conocen los textos de Agamben, donde en realidad dice que al final de estos tiempos hegelianos, en donde el progreso haya llegado a su fin, nos convertiremos prácticamente en animales. Él dice que hay un mural muy bonito en donde hay unos papas, yo que sé, con rostro animal. Tienen la figura de hombres, pero tienen el rostro animal. Y lo que él dice es que por fin nos vamos a reconciliar, nos vamos a convertir ni en gatos ni en perros, pero que nos vamos a reconciliar con nuestra naturaleza animal, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta todavía mucho trabajo. Creo que ahí está el meollo. No nos enseñaron a que lo importante es ser racionales, a que lo importante es no dejarte llevar por tus instintos, y los instintos son animales, claro. Lo que nos une con los animales son esa parte instintiva. Entonces siempre decimos, no, es mi parte animal, mi parte de cerdo, de vaca, de perro. Hay que pensar en Nietzsche, ¿no? Y la vitalidad y la totalidad del cuerpo, las emociones, no sesgarlo de esa forma. Y también habría que pensar en San Francisco de Asís, ¿no? Que por él, debido a la fecha de su muerte, pues es que se celebra el Día de los Animales, ¿no? En octubre. Entonces él con justa razón decía hermano perro, hermano caballo, hermano gato, porque suponía que todos somos hijos de Dios, ¿no? Sí. O sea, hay que tratar de evitar esas interpretaciones que son antropocéntricas, tan radicales. Pero aparte la conexión iba más lejos, ¿no? Porque también era hermana luna y hermano sol, ¿no? O sea, es reconocer la interconexión entre todos. Y bueno, perdón, un poquito cortando, pero me gustaría, con lo que se ha mencionado, por ejemplo, la soledad de los animales, ¿no? Hablas de animales y se entiende por las situaciones que describes en las novelas, que son animales no humanos. Pero el sentimiento, no sé, cuando estás escribiendo la primera y la última escena, ¿no? Claro. Llega y describes las jaulas, cómo están, la angustia que sufren ellos. Claro. Y también, previo a eso está la escena de Laura y Pablo. Entonces, dices, realmente la soledad... No, la soledad de nosotros. Es animales, porque nosotros también somos animales, ¿no? Sí. Entonces es algo como que muy fuerte. importante. Sí, en realidad la soledad soledad de los animales, yo estaba hablando de nosotros, porque finalmente también, si te das cuenta, esta búsqueda de reencontrarnos con los animales es porque hemos perdido en cierto sentido la comunicación con las personas. Ya no les creemos, no creemos en la política, no creemos en el deporte, no creemos en muchas cosas que estaban establecidas y que nos parecían ideales, ¿no? Dejamos de creer en Dios, bla, bla, bla. Y ahora parece que nuestra última utopía son los animales. Son los únicos que nos van a rescatar de este mundo donde estamos solitos. La soledad de los animales es en realidad nuestra soledad. Los tres personajes principales, además, pero los tres personajes principales están perdidamente solos, no tienen a nadie a quien dirigirse, y quizás por eso su manera de dirigirse ante la vida y ante los otros es violenta, porque no saben cómo relacionarse con los otros, están solos. Claro, ¿no? Y literalmente, ya bueno,
Y nos estamos quedando solos, ¿no? Estamos pasando la quinta extinción masiva de especies, ¿no? El antropoceno se le ha mencionado en biología. Entonces, es un tema también que no hay que dejar de perder vista, porque hay que esperar que esta soledad no se realice, ¿no? Hay que pensar, hay que buscar líneas de fuga, reinterpretarnos, ubicarnos, recontextualizarnos, no de manera jerárquica, sino quizá de una forma horizontal y solidaria, ¿no? Decía Derrida, hay que ser hospitalarios con el animal. Muchos otros dicen, hay que tener conmiseración, hay que tener, más cristianos, ¿no? Hay que tener misericordia, que es una virtud. Claro. Hay otros que dicen, hay que tener justicia, porque también es una cuestión de justicia, no es de lástima, de compasión, sino de justicia. De justicia, y creo que se está logrando, si te das cuenta. Digo, no sé hasta dónde, pero bueno, está el asunto de los circos, en donde ya no, bueno, están en algunos lugares, están prohibidos los circos con animales, y según lo que yo puedo ver, así parando las antenas, como quien diría, creo que ahora se sigue con los zoológicos. Ahora hay mucha gente que habla de que los zoológicos son lugares de soledad, incluso inteligentemente y brillantemente un periódico acaba de publicar una crónica de fotografías de los animales y le llamó, qué precisión le llamó, la soledad de los animales a su texto de crónicas, porque por fin se dieron cuenta que, súbitamente, que los animales ahí encerrados estaban solos, ¿no? Entonces yo creo que vamos para allá, yo creo que vamos para esa reconciliación. No todo el mundo, no en masa, pero creo que cada vez se ve más mal que alguien. Así como ahora si maltratas a un niño, es decir, antes parecía lo normal y lo lógico, o incluso un maestro que te daba un jalón, que te aventaba el borrador, parecía lo normal. Ahora si haces eso, está mal visto, pues. Tal vez puedes hacerlo, tal vez te puedes salir con la tuya, pero no deja de estar mal visto. Creo que sucederá con los animales. Dejará de estar bien visto que patees un perro, que eches a un gato, que ahogues gatitos en una cubeta. Ya ha pasado en la persecución, y bueno, todavía es que yo no entiendo, o sea, es esta forma de hacer pública, de compartir la miseria del animal, de alguien que lo ha martirizado, ¿no? Claro. Lleva sus peculiaridades, ¿no? Si lo vemos desde el tema de punto de vista jurídico, por ejemplo, en Puebla, cuando en el año pasado tuvimos un boom de reformas penales en el maltrato animal, ¿no? Ya aquí habla Samuel, el abogado. Veía que una de las cualidades era que si se torturaba, si se causaba sufrimiento en la muerte del animal, y si aparte se reproducía por medios digitales, porque el caso en Puebla fue el del asesino de gatos, que lo fotografió, lo videograbó y lo subió a las redes sociales, ¿no? Y un fenómeno curioso ha sido ese, ¿no? El de la persecución, el de, ¿saben qué? Aquí está su Facebook, ¿saben qué? Yo ubico este lugar, ¿saben qué? Vamos a ir, y prácticamente lo sé. El problema es que cuando es una cuestión así se puede llegar hasta el linchamiento, ¿no? Exactamente. Que esa tampoco es, yo no creo que sea justicia, ¿no? Ese tipo de venganza, no sé si sea. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Eso de pasarlo en las redes, porque yo quisiera que no se pasaran en las redes, pero las de los seres humanos. A mí me parece digo, ustedes han visto el periódico El Metro, y antes era el Alarma, etcétera. Entonces se ve, a mí me parece una violación de los derechos humanos. Otra vez tener una fotografía de una mujer que ha sido violada, calcinada, y que ves la fotografía mientras vas en el metro. O sea, me parece que sigues actuando de manera violenta con respecto a ese cuerpo y a esa persona que estuvo viva y que era una persona. Ahora ya es un cuerpo, pero lo estuvo, ¿no? Y bueno, me gustaría quizá hacerte también esta pregunta, porque muchas veces es un prejuicio, ¿no? Es justamente tener ya una concepción elaborada sobre un concepto, sobre una persona, sobre una idea. Hay un prejuicio muy común, y ya te lo había mencionado aquí, quizá como para saber tu opinión, sobre que el activismo por la defensa de los animales muchas veces está peleada con, o está impregnada de cierta misantropía schopenhaueriana, si quieren, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu pensar? ¿Tú crees que hay formas, o se está realizando de una forma incluyente, como hemos dicho, un movimiento emancipatorio total, o sí todavía tiene algunos aspectos? Yo creo que tienen esos aspectos. Yo creo que mucha gente quiere a los animales porque no se sienten muy cómodos entre las personas. Está bien, digo, a veces no te sientes cómodo entre las personas, punto. Pero creo que está mal cuando lo llevas al extremo, cuando en las redes sociales, yo también he visto que fulanito le pegó a su perra, y justo lo que mandan los tweets es que lo maten, que lo asesinen. A ver, espera. Sí, bajemos los ánimos. Lo golpeó, no mató al perro, no mató al animal. Entonces, bueno, que se le aplique la sanción legal
que haya en su estado, en su país o donde sea. Pero de inmediato lo que tú dices es, no, como no se pueden defender los animales, hay que matarlo. Pasan dos cosas. Le damos una categoría a los animales que realmente no tienen, que es la de son inocentes. Los animales no son ni culpables ni inocentes. Están más allá y más acá. Esas son categorías nuestras, que nosotros les adjudicamos a ciertas personas. Pero ellos no son inocentes, ni son culpables, por supuesto. Y entonces creemos que son solo y exclusivamente inocentes. Y entonces decimos, dado que son inocentes y dado que no se pueden defender, quien los maltrate tiene que llegar al extremo de linchamiento, etcétera, etcétera. Entonces creo que por una parte hay ese asunto de no querer a las personas, pero también hay no sé cómo llamarlo, insisto, creo que estamos en un momento de decepción con la política. Sí, de desencanto generalizado. La política que tenemos en nuestro país, bueno, ¿para qué nos metemos ahí ahorita? Pero la política, la religión, con los pederastas, con estos curas pederastas, las universidades, es decir, la trata de personas. La trata de personas, es decir, volteas para donde voltees y dices, no, dices lo de Schopenhauer, yo prefiero a mi perro. Mientras más conozco a los seres humanos, o a los amigos, o a los primos, o a los amigos, yo más quiero a mi perro. Creo que ese no es el camino. Creo que para ser un buen cuidador, protector animal, tienes que querer también a la humanidad, tienes que abrazarla de la misma manera, porque es un poco cristiano el aspecto, pero creo que tienes que abrazar a la humanidad completa con los animales. Si no, otra vez estás haciendo una distinción entre estos son inocentes, estos son malos, estos son buenos, estos no me caen bien, estos sí me caen bien. Y hay una distinción, incluso si te das cuenta, como de clase. Hay que ser sinceros, la gente que cuida a los animales, la mayoría es gente de cierta clase media, que estudiados, de universitarios, etcétera, etcétera, que tienen cierta clase de conciencia, que les permite seguir ayudando a los animales. Y eso también no debería verse así. No debería ser parte, ¿no? No debería ser parte de un estatus, pero si tú te das cuenta, que la gente dice, la condesa, sí, claro, donde si quieren a los perros. Entre mil cosas, ¿no? Son hipsters, etcétera. Pero donde quieren a los perros. Hay muchos lugares. Exactamente, donde hay restaurantes para perros, donde sí se permite entrar con tu perro a una tienda, donde sí se vuelve chic. No podemos permitirnos. No hay que dejar que esto sea atrapado o que sea concebido como una moda, ¿no? No solo como una moda, sino como un producto, claro, como una venta. Es decir, yo te voy a vender el paquete completo de tú vas a ser clase mediero, vas a ser burgués, vas a tener maestría, doctorado, y dentro del paquete completo vas a ser amador de los animales, porque si no, estás faltando a este estereotipo de clase social, ¿no? No, digo, hay que, eso sería como escupirle en la cara, ¿no? Todos sí. Hemos hablado, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Model of God, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, claro. No, lo que buscamos justamente, y parte ha sido la idea de esta iniciativa, y agradecemos que nos hayas acompañado aquí en Jus Animalum, es que el tema es serio, el tema está abierto, no es como hace 2 siglos que prácticamente las sociedades protectoras de animales eran la Royal Society for Prevention to Cruelty. Decían, oye, pues los British, ¿no? Claro. De clase. Otra vez. No. Es una cuestión donde anarquistas, donde socialdemócratas, hasta gente de extrema derecha, ¿no? Participa. O sea, el tema, hay de todo. Aquí no hay que dejarlo propiamente como a mí es mi más, mi hondo sentir, es que no hay que dejarlo que sea como una cuestión víctima de la moda, víctima de un estatus, por supuesto, sino que busque trascender eso, ¿no? Entonces, y no solo trascender, sino darnos cuenta que hay contradicciones, es decir, claro, dentro de esta gente que quiere a los animales está el ejemplo de Hitler. Hitler, cuando tuvo que matar a su perra en el búnker, su perro se llamaba Lucky, si mal no recuerdo, se echó a llorar y mostró todos los sentimientos que no había mostrado por la masa de personas que había matado. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? No, puedes querer a tu perro, pero puedes no querer a las personas. Sí, ¿no? ¿Por qué se disloca, no? ¿O por qué querer a las personas y no a los animales también? Es lo mismo. Porque si vamos a números, ¿no? Y esto no solo lo ha dicho gente que no es judía, sino gente judía como Bashevis Singer, ya lo habíamos mencionado antes,
hacer la analogía entre Treblinka, ¿no? El eterno Treblinka, que es lo que pasa en los animales día a día, ¿no? Lo que se horrorizaron, Horkheimer, y claro, decirlo, oye, pues es que también este humanismo antropocéntrico también debe determinarse, ¿no? Claro, sí, que prefieres a los animales, que no quisieras hacerle daño, pero que no te importa tanto que se les haga daño a los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? No, bueno, o sea, eso pasa. Exactamente, o sea, no solamente rechazar una forma particular de violencia, sino renunciar a la violencia en general. A la violencia general, que eso liberaría tanto a las personas como a los animales. Creo que eso tendría que ser, ese sería verdaderamente el camino. Bueno, no sé si haya una pregunta quizá para cerrar o... Ya nos vamos. Yo apenas estoy agarrando... Estamos agarrando aquel vuelo. Pero de ya les podemos anunciar a nuestros podescuchas, a nuestros videoescuchas, que estamos pensando, ¿no? Así como realizamos este Congreso de Derecho Animal y Filosofía, como realizamos el taller de analítica de la liberación animal, estar próximamente trabajando, ¿no? En un par de mesas que ya nos adelantó un poco que sí le vas a entrar, sobre animales y literatura, para lo cual yo sería sentado en primera fila, atento, ¿no? Y que esperemos que nuestro público, que nuestros escuchas estén interesados y tratemos, ¿no? De reinterpretar estos textos, de conocer estos textos, ¿no? Claro, porque creo que ponen, es decir, mi texto es una novela, no es un tratado, no es política, no es filosofía, habla de unas cosillas al respecto, pero es una novela. Lo que quiero es poner en contradicción todos estos ejemplos, ¿no? La gente que ayuda a los animales pero no quiere las personas, la gente que quiere a las personas pero detesta a los animales, la gente que no quiere querer o que los utilizamos sin saber. Yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo 2 perros hembras y las 2 están esterilizadas, no les pregunté. Eso es una forma de pequeño abuso, si tú le quieres llamar así. Es decir, si tú estás casado con alguien y le dices, ay, no seas malita, ¿te pegarías? Digo, yo viviría más contento. Te van a dar un puñetazo muy merecido en tu cara. Pero yo a los animales, a mis perras no se los pregunté. Ese es un abuso que seguimos consintiendo y que parece, comillas, bueno. ¿Cómo puede ser bueno eso? No, exactamente, veíamos justamente en la tercera mesa, ¿no? El taller que realizábamos con Wilkin Lika, que justamente hace esta crítica a una posición abolicionista que él considera extincionista, es decir, hoy vamos a tener que esterilizar a todos. Es un paternalismo excesivo, ¿no? Entonces hay que tratar de identificar y poder establecer esas circunstancias que nos permitan identificar la autonomía de los animales. Claro. No es una autonomía como se pensó en la Ilustración y como pensaba Kant, que muchos seres humanos no somos autónomos, ¿no? Porque somos muy irracionales. Pero sí poder y tratar de identificar, poder ver al animal no como un paciente moral, sino también como un ser activo, un individuo activo que toma decisiones, que no está encadenado al instinto, sino que hace valoraciones, que tiene anhelos, que busca su bien, ¿no? Diría Aristóteles, que busca el desarrollo de su propio bien. Sí. Entonces hay que interpretar, hay que hacer una hermenéutica del animal. Sí, yo creo que hay que ir más allá nada más del no hay que cuidarlos, no hay que abandonarlos. Pero hay aspectos negativos, son positivos. ¿Qué hay que hacer positivo? ¿Qué hay que hacer positivo? Hijo, bueno, por ejemplo, sí me parece que lo positivo sería no comprarlos, sino adoptarlos. Adoptar, por ejemplo, eso me parece muy, muy positivo. Cuidar, porque también cuidar consiste en vigilar a sus heces, en levantarlas, en llevarlos a los lugares indicados, no sé, yo llevo mis bolsitas, siempre que salimos a una bolsita. Exactamente, andas buscando tus bolsitas, yo qué sé. Ahora, he leído gente que se queja incluso de las bolsitas y que dices que las estás dejando en tal lugar. Bueno, creo que una de las cosas positivas que podemos hacer es pedirle al gobierno que haya lugares específicos para los perros. Que tienen sus botes especiales. Sus botes especiales y que con esos botes se reciclen de una manera específica, porque nada más van a ser heces de animales, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Si tú pagas, yo pago impuestos y ahora me acaban de subir el alimento de mis animales. ¿Qué contraprestación tenemos? ¿Qué contraprestación tengo yo por pagar más de alimentación? Entonces, ¿por qué no voy a tener un lugar específico donde alojar las heces de mis perros? Esta ciudad, ¿no? En las ciudades, dice Kim Lika, hay que pensarlas como una zoópolis, donde interactúan diversos animales. Y hay que tratar de ser, como dice, inclusivos, ¿no? Hay que tratar de ser incluyentes, de pensar en la ciudad desde el punto de vista del perro. Vaya, el perro
se ha llevado tantos males y ha estado con nosotros más de 20.000 años, ¿no? Yo creo que es un gran acto de ingratitud, ¿no? Sí. Pero hay que pensarlo, o sea, ese es el reto. Ahorita, ok, ya vimos los deberes negativos, o sea, está perfecto abstenernos de participar en las prácticas donde se martiriza, donde se instrumentaliza, ¿no? Pero ¿qué positivo sí podríamos hacer? ¿Qué positivo y qué hacemos diariamente que parece positivo pero no es? Yo los tengo en un departamento, entonces, bueno, hay que sacarlos a caminar, me los llevo de pronto a algún parque, me los llevo de pronto al campo, es decir, no están diseñados para bueno, yo no estoy diseñado para un departamento, pero racionalmente me habitúo a ello y digo, bueno, esto es lo que tengo, me alcanza para esto, es un cuarto, es ta. Ellos no lo saben y no están hechos para eso. Creo que eso es lo que me gustaría poner en claro de la novela, que pone en cuestión toda esta clase de cosas. No está necesariamente a favor ni necesariamente en contra, sino lo que hace es decirte, mira todo lo que pasa, todo lo que se puede hablar y decir sobre los animales para que tú tomes una decisión. Es una novela, no es un tratado, no es una clase, no es filosofía, es una novela en donde te ponen a los personajes a actuar todas las diversas maneras con las que te puedes enfrentar a los animales y tú decides cuál te gusta, cuál no, cuál quieres, cuál sí, cuál no. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos va rapidísimo, yo ya perdí la noción del tiempo, quizá ya las excedimos, ¿no? Pero encantado. No vas a poder subir este video por lo pesado. Va a ser muy pesado, 10 gigas. Bueno, antes que nada, pues agradecer nuevamente a la Cifra, agradecer nuevamente las atenciones que nos ha brindado Anaí para podernos permitir hacer este vínculo con el autor. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros, por haber abierto tu serie, habernos contado la parte que viene detrás de la obra, que no se lee en los textos, ¿no? Eso es bonito, sí, claro. Es algo muy bello, a mi parecer es algo muy necesario, ¿no? Ojalá pudiéramos tener este contacto cara a cara, ¿no? Que sea por medio del video. Por el autor, a mí me gusta mucho. Sí, fíjate que a veces puede parecer como tedioso. Nosotros vivimos en una época que efectivamente yo mismo puedo grabar y subir mi propio video, pero qué lástima que no lo pudo hacer Shakespeare, qué lástima que Plutarco no pudo decir, bueno, a mí me gusta escribir en el baño, en la cocina, qué lástima que Sor Juana no. Entonces, realmente es una parte padre que tiene el mundo contemporáneo, que ahora, por el exceso, quizás nos aburre o decimos, hay otro momento de vista, pero quizás es la única manera de dejar otro testimonio, aparte, claro, del escrito, que es el principal. Claro, pues bueno, te agradecemos, reiteramos nuevamente desde tu casa y esperemos poder seguir colaborando más adelante. Me encantará. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Animalista, no la conozco muchos ensayos, como todos nosotros seguramente, conozco mesas que se han trabajado sobre la ética de los animales, y efectivamente algunas historias y algunos cuentos, sobre todo el romanticismo europeo, que hablan de los animales, pero hablan, yo diría, todavía no hay activismo, entonces es como el tú a tú de un escritor y un animal, el afecto que le tienes a ese animal, y nada más, ¿no? Que efectivamente tiene que ver, bueno, hasta la literatura clásica, ¿no? Lo estábamos hablando hace un momento, los griegos, Pitágoras, hay una anécdota muy chistosa de alguien que le está pegando a un perro y le dice, no le pegas a ese perro porque puede ser mi tío o era mi primo. Mira, que reconozco la voz de un pariente. Reconozco la voz de un pariente. Sí. Avisar así de noche sin saber que no hubiera ningún insecto, ¿no? O sea, era como un respeto. Había ese respeto, ¿no? Claro, aunque también existía mucho la influencia, ¿no? de la metempsicosis, ¿no? De la transmigración de las almas, que al final de cuentas era heredado, ¿no? De una posición teológica muy preponderante en esa época, aunque no por eso queremos decir que en la antigüedad los que hablaron de respeto hacia los animales todos fueran, en este caso, creían en la transmigración, no necesariamente, ¿no? Hay otros ejemplos, pero
Sí, no necesariamente, y en ese ejemplo que tú das, si te das cuenta, en realidad era como un respeto a la persona en el animal, no al animal mismo. O sea, decía, no mates a ese gallo o a ese perro, mates a ese perro porque puede ser el tío, el primo, el hermano, o yo mismo un día. Pero es decir, lo que quería hacer era decir, respétame como persona dentro de ese animal, no el animal per se. Sigue siendo una cuestión, un motivo antropocéntrico en ese sentido, ¿no? Así es. Y esto, vaya, el parte de la novela, sin querer adelantar, ¿no?, parte del contenido, porque cuando la lean van a sentir el rigor, ¿no? Nosotros empezamos a leerla y ese mismo día dijimos, fue como un golpe, ¿no? Un balde de agua fría. Así, aparte es adictiva, porque empiezas y no lo puedes dejar. Exacto. Realmente te atrapa porque te atrapa. O sea, Yo la pregunta que tenía, ¿por qué escribir sobre el activismo en México? Sobre este activismo en México. Yo me di cuenta que estaba viendo un cambio cultural, era obvio, está en el aire, ¿no? Conoces de pronto gente que son activistas. Y bueno, quizá para comenzar brevemente, sería interesante que nos mencionaras cómo es que te ha ido con esta incursión en la novela, ¿no? Porque ya habías trabajado teatro, habías trabajado cuento, pero en esta ocasión te decidiste, ¿no?, a trabajar en textos por novela. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tengo la impresión de que en realidad siempre quise escribir novela. El teatro tuvo que ver un poco con la educación. Yo estuve en la primera generación de la SOGEM y los maestros de la SOGEM en aquella época eran casi todos dramaturgos. Estaba Vicente Leñero, estaba Jesús González Dávila. Entonces, sin querer o queriendo, te jalaban hacia la dramaturgia. Entonces, al ponerte ejercicios de dramaturgia, al insistirte en el teatro, pues bueno, creo que terminé escribiendo teatro. No me arrepiento porque utilizo algo que tiene que ver del teatro, que es el manejo de los diálogos, en la novela, por supuesto. Pero creo que lo que siempre he querido escribir, lo que quiero seguir escribiendo, es novela. En realidad fue como un pequeño impasse. Okay. Y bueno, ahorita que mencionas esto de la novela, queríamos saber si, bueno, en esta misma temática de la Ciudad de los Animales, ¿tienes pensado realizar alguna otra obra? Sí, la novela que estoy escribiendo ahora, no quisiera contar mucho, pero vuelve a tener, no como tema central a los animales, pero sí hay allí una trama. Uno de los personajes principales tiene que ver con su relación con los animales, ¿no? Pero ya no sería la novela completa, como es en este caso. Y a mí me parece interesante porque, buscando, ¿no?, la literatura, un poco estos puntos de contacto, ¿no?, entre la figura del animal, ¿no?, la vida diaria, el tema de la ética hacia los animales, lo hemos pensado y hemos estado rastreando, ¿no?, algún tiempo que ya llevamos en el podcast. Yo podría decir, es una publicación novedosa en esta temática que aborda, y o sea, me atrevo a decir no solo en habla hispana, ¿no?, o sea, no solo en Latinoamérica, quizá a nivel internacional no haya prácticamente referentes, ¿no? Puede haber cuentos cortos, podríamos pensar, ¿no? Exactamente. Yo tampoco conozco, la verdad, no conozco una novela que esté dedicada al tema del activismo. Buenos días, nos encontramos en otra transmisión de Grado Cero. En esta ocasión agradecemos a la editorial La Cifra y en especial a Anaís Pérez, porque nos encontramos con el autor Daniel, quien nos va a presentar su novela de La soledad de los animales. Mismo que pueden ver de este lado, si nos están viendo en YouTube o si nos están escuchando, subiremos la imagen de la misma a nuestra página de Facebook. Exacto. Bueno, mi nombre es Tania Guevara, él es Samuel Samuel Martínez, y nos acompaña en el estudio hoy Daniel Rodríguez Barro.